Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que sufragan los habitantes de este país tenemos el placer y el privilegio de tener a nuestro ministro de Salud, si se quiere, lo dijo una vez doña Dialá Jiménez, el capitán del barco del país frente a la pandemia. Y si le parece, doctor Salas, ¿cómo ha visto usted el pasar de los días y los meses en estos 3 años de gestión? Ha sido un proceso que, claro que uno cuando acepta ser ministro no tiene la mejor energía, yo creo, y intención de hacer lo mejor por la población. En el momento que empieza la pandemia, no es tan claro qué dinámica va a seguir la pandemia misma, ¿verdad? Sabíamos que venían olas, no sabíamos qué tanto iban a durar esas olas. Y yo creo que la oportunidad de pues, dirigir la parte de salud en medio de una pandemia, claro que permite a uno aprender, en general al equipo de salud, aprender muchísimas cosas sobre lo que es gestión en emergencias, en riesgo, pero también se hace un tiempo que pasa muy lento, ¿verdad? Yo sé que para la población posiblemente sea también así, un sector importante, pero especialmente estos casi 2 años últimos que hemos estado en pandemia, el tiempo ha estado transcurriendo tal vez más lento, ¿verdad? Y uno siente que en realidad esos 2 años se convierten casi que en 4, ¿verdad? O en 5 de gestión, pero ha sido una experiencia, pues yo diría que pues muy edificante en muchas cosas. Claro que uno tiene que aprender a sobrellevar y a sopesar muchos de los diferentes tonalidades y preocupaciones que la población, los diferentes sectores y la población en general van externando, porque no es lo mismo, y la pandemia lo ha demostrado, no es un periodo homogéneo, ¿verdad? Donde tengamos un comportamiento muy similar de la población, todo lo contrario. Conforme el tiempo va avanzando, también las reacciones de la población van siendo cada vez pues, atenuadas o diferentes de acuerdo al momento que se está viviendo, pero yo creo que en balance Costa Rica ha sido un país que en general ha tenido una buena atención en lo que es la aplicación de los protocolos, en lo que es el llamado a vacunarse, en lo que es la responsabilidad social de vivir justamente en una sociedad, la responsabilidad social de vivir en un país, ¿verdad?, en donde pues, no somos entes aislados, sino que entendemos que al ser un virus muy transmisible de persona a persona, los comportamientos de cada uno inciden en lo que está pasando en el alrededor, y yo creo que eso ha sido un entendimiento, y uno ve también cuando las personas han colaborado, ¿verdad? Han estado diciendo yo quiero aportar, yo quiero estar presente, yo quiero unirme en esa plataforma de trabajo intersectorial, interinstitucional, a nivel comunitario. Eso ha sido algo muy grande y que yo valoro mucho, y que yo creo que es justamente parte de lo que ha hecho grande a Costa Rica, y que cuando sentimos que la situación pues está tal vez más intensa, ¿verdad?, más riesgosa, esa unión definitivamente hace una gran diferencia. Me parece a mí, señor ministro, que en el entorno de los básicamente 100 años de la creación de la Subsecretaría de Salud dentro de, creo que era la Secretaría de Gobernación o alguna
algún ámbito público. Y bueno, frente a los 80 años de quien los acompaña a ustedes, la Caja del Seguro Social, pues uno podría volver a ver hacia atrás, aunque mi disciplina no es la historia, me encanta, y efectivamente, y usted ya lo ha anticipado un poco, el país ha construido mucho en salud. Si bien es cierto que con los gobiernos liberales de finales del siglo XIX y la declaración de la educación gratuita, primaria, gratuita y obligatoria, lo siguiente que siguió y que marcó la nacionalidad costarricense es la creación primero de la subsecretaría y luego eventualmente de la secretaría, que son santo y seña, me parece a mí, del Ministerio de Salud. Y me parece que la otra cosa que yo destacaría es que en estos 2 años, cuando no sabíamos qué venía, usted y los otros funcionarios que hablaban nos explicaban las cosas. Yo creo que en ese momento nadie sabía cuánto iba a durar, y está durando, pero tampoco sabíamos cuándo iban a estar las primeras vacunas. Creo que cuando leí yo algo sobre vacunas, se decía que en 2 o 3 años iba a haber vacunas. En ese momento había solo una cepa hasta donde había información. Había una serie de procedimientos que ustedes nos fueron iluminando, y yo creo que eso, de nuevo, permite conocer cómo ustedes han cumplido con el país y cómo entre las instituciones del gobierno se han apoyado. Sí, yo creo que eso ha sido una enorme fortaleza de ese apoyo interinstitucional, donde al final se ha priorizado mucho la vida misma, porque sabemos que este virus pues afecta a muchos aspectos de la vida, afecta a todos los aspectos de la vida, porque es eso mismo, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, los recursos son compartidos, los espacios son compartidos. Eh, y eso, el hecho de la unión ha hecho una gran diferencia. Yo creo que el hecho de contar con vacunas de forma más temprana que tardía durante la pandemia ha marcado una enorme diferencia en la historia de las pandemias en la humanidad, porque no ha habido en realidad una historia de que se puedan obtener vacunas cumpliendo con todos los requisitos rigurosos científicos, pero prontamente durante la pandemia, durante una pandemia. Y eso que las tecnologías que permitieron tener esas vacunas ya tenían más de 15 años en desarrollo. Son tecnologías, si se quiere, para la historia de la humanidad recientes, pero ya tenían, creo que una 21 años y la otra como 15 de estar, y justamente de ver el desarrollo y encuentran su punto de cuece durante esta pandemia. Y enhorabuena, ya se han aplicado más de 6.000 millones de vacunas en todo el mundo, y en realidad vemos que los beneficios lo que logra justamente salvar a la población, ¿verdad? A un porcentaje muy importante de la población siguen siendo esos beneficios mucho más fuertes, ¿verdad? Que eventualmente los riesgos de reacciones adversas que están en todos los medicamentos, están en todas las demás vacunas, están en todo lo que podemos consumir para también mejorar nuestra salud, ¿verdad? O para equilibrarla. Pero yo creo que ese hecho de tener vacunas y que pues Costa Rica también ha tenido acceso y que yo sé que muchos han querido de que vacunemos más rápido, pero hemos vacunado conforme a lo que hemos podido, porque al final estos son fenómenos globales y la disponibilidad de vacunas se anunció durante todo el 2020 no va a ser suficiente para vacunar al ritmo y en la cantidad que queremos a todo el mundo. Y vimos también cómo países desarrollados principalmente pues lograron
acaparar o aglomerar la mayoría de las vacunas, ¿verdad? Pero bueno, más bien Costa Rica, por dicha, ya hemos ido avanzando y tenemos porcentajes, yo diría que satisfactorios, pero no, en realidad uno siempre quiere que sea lo más posible porque entre más gente vacunada haya, menos oportunidad de que hayan cuadros severos, menos oportunidad de que el virus circule con fuerza. Es parte también de por qué se habla del surgimiento de las nuevas variantes, ¿verdad? Y que se han criticado mucho de esta Omicron, la nueva variante que se detecta inicialmente en Sudáfrica, que entre menos haya gente vacunada, y obviamente hay países que van muy rezagados en esto de la vacunación, muy, muy rezagados, pues eso le da oportunidades al virus de que mute y puedan surgir variantes de preocupación, como lo ha sido esta Omicron, que al final la Omicron en papel lo que dice es que puede ser un problema para la pandemia, pero está en este momento en análisis qué es cómo se comporta esa variante en las personas, en las poblaciones, y qué significaría eso en el balance de la pandemia. Todavía eso no está claro. Todavía estamos en esos siguientes días va a haber información de las investigaciones en campo y los datos que se están recolectando para entender mejor cuál va a ser el rol de esta variante en la pandemia. También me parece a mí, doctor, que, y ustedes de estos dos procesos de 15 y 20 años recientes, si no entiendo mal, y corríjame en lo que me equivoque, me parece que hubo bastante investigación alrededor de la vacuna, que todavía no se ha alcanzado del cáncer, y que aparentemente sobre esa carretera hacia la vacuna del cáncer es que se pudo montar el carro de estas vacunas. Pero si le parece, doctor, invitamos al canal a que nos vuelva a invitar para el segundo y último segmento y regresamos entonces. Continuamos, amigas y amigos, desde la Universidad de Costa Rica, escuchando al ministro de Salud de este país, de quien yo reitero mi admiración, y me parece que el país ha hecho esfuerzos notables. Han estado un poco, lamentablemente, las gentes que por negacionismo del tipo que sea, no han reconocido que la vacunación es, como decimos los economistas, un bien público, y no porque lo gestione el sector público, sino porque afecta a todos los demás. Es lo que en las clases le digo a mis estudiantes de externalidades. Afortunadamente, aunque los hay, los negacionistas, pues el país me parece que va caminando hacia adelante en el proceso de cuidado de la salud en general y vacunación en particular. Sí, así es, profesor. Cuando muchas personas, y cuando son la mayoría, que entienden que al final la ciencia y lo que ha permitido el desarrollo de la medicina, que es una ciencia aplicada, y lo que hemos logrado hasta el momento, ¿verdad? Donde cada vez vemos con asombro cómo se van gestando nuevas logros, ¿verdad? Trasplantes que antes eran impensables, tratamientos que cuando alguien estaba desahuciado, ¿verdad? Sin probabilidades, ahora ya existen y cada vez va en ascenso. Eso sigue justamente el conocido método científico donde la investigación y la reiteración en las pruebas que se obtienen, que son satisfactorias, permiten justamente tomar las mejores decisiones para la salud y en general de la población. Yo creo que esto de la evidencia, actuar con evidencia, es una política saludable no solamente en salud, todos los sectores, y las vacunas justamente es una estrategia basada en evidencia, que mucha gente dice que es que son experimentales, ¿no? No le digo que esto se siguió todo el riguroso método científico, sí, se hizo en un tiempo récord, pero no se brincó nada.
Y ven ustedes, como yo les decía, ya más de 6.000 millones de vacunas aplicadas en todo el mundo. Y uno ve los cálculos y las estimaciones de la gente que se ha salvado, de lo que se ha disminuido el impacto de la pandemia gracias a las vacunas. En realidad eso es algo consistente que se hace en todos los países. Entonces yo creo que tenemos que insistir en esto, que al final, pues para construir un país, para construir una sociedad, tenemos que entendernos como entes sociales, tenemos que apostar por la evidencia, por lo que está demostrado. Los cuestionamientos sin fundamentos, solo por temores, ¿verdad? Que están tal vez detrás de lo que significa una aguja, ¿verdad? Que al final esas son vacunas de decir que tienen un posible evento adverso, pero la gran mayoría son pasajeros, son transitorios, y eso no se compara versus estar en una situación de vida o muerte en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, yo creo que tenemos que insistir mucho. Tenemos estas fechas, ¿verdad? De diciembre, enero, que hay mucho esparcimiento, mucha gente quiere reunirse. Ya hemos dicho aquel famoso término de la burbuja social. En este momento yo creo que ya incluso por salud mental hace falta que podamos unir, ¿verdad? Ciertas burbujas. No es hacer el fiestón del montón de gente, pero sí con familiares, ¿verdad? Cercanos, buscar lugares ventilados, lugares que circule bastante el aire, usar mascarilla, y no quitársela de ahí. Si van a comer, yo sé que es difícil porque la gente cuando come es cuando generalmente habla más, pero a pesar de que la gente esté vacunada, todavía no hemos salido de la pandemia. O sea, hoy, al día de hoy, el mundo sigue en pandemia de COVID-19 y siempre hay riesgo. Y justamente entre más descuidos haya, entre la gente menos se lave las manos, entre la gente tenga un dolorcillo de garganta y como que anda con una tos y dice, ¿qué importa? Yo voy a ir a la fiesta, y de ahí, ¿verdad? Hizo un reguerito de virus y ese reguerito se convierte en regueros subsecuentes en diferentes ámbitos, ¿verdad? De trabajo, de otras amistades y otras cosas. De ahí así es como puede resurgir otra vez una ola fuerte. Yo creo que esperar justamente otra ola es lo más cuerdo posible. No es que quiero ser pesimista ni negativo, pero que va a haber una ola más, la va a haber. Y claro que la apertura que estamos teniendo pues significa mucha movilización, pero ¿qué tanto esa movilización se dé de forma responsable? Se dé aplicando protocolos, se dé con gente, ojalá la mayoría vacunada, que eso reduce mucho la posibilidad de transmitir el virus. Eso va a favorecer enormemente el perfil de lo que puede ocurrir en el país en las siguientes semanas y meses. Doctor, dejando un poquito el COVID de lado, dengue por alguna razón dejó de ser titular de páginas. No, no quiere decir que el mosquito que al mosquito le dio COVID y se murió, sino que es un tema, es el cáncer, las enfermedades circulatorias están por ahí. ¿Qué nos podría decir sobre el resto del panorama de salud y enfermedad en el país? Sí, el paradigma actual que más impacta a los servicios de salud en términos de muertes prematuras, en términos de calidad de vida, en realidad ya no son las enfermedades infectocontagiosas. El COVID, como pandemia que es, el SARS-CoV-2 es una excepción, pero nosotros estamos viviendo con patrones de un país que se asemeja cada vez a un país desarrollado en muchos de sus patrones de vida, el paradigma de las enfermedades no transmisibles, del cáncer, de la diabetes, de los infartos, de la presión arterial alta, de las enfermedades cardíacas, ¿verdad? De todo esto que claro que al final quita mucha calidad de vida y también lleva a mortalidad prematura, mortalidad temprana antes de los 65 años. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando. Hay mucho todavía terreno por recorrer. Creo que en esto se basa muchísimo en la educación de la población, pero también en mejorar las condiciones que se brinda a la población para comer saludablemente, para hacer actividad física, para tener recreación mental, para incluso encontrarse uno mismo con uno mismo, porque eso al final, uno sabe quién es uno puede manejarse mejor en la vida. Pero todos esos espacios de salud mental, de ejercicio, de alimentación, de compartir, ¿verdad? Y tener un buen ambiente laboral, todo eso al final es lo que define cómo es la calidad de vida y cómo eso al final permea en todas estas enfermedades, porque al final el lema más importante que tenemos en estos momentos es que la salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es vivir con calidad, es vivir con bienestar, es vivir la mayoría del tiempo feliz. La vida siempre va a tener altibajos, siempre vamos a tener momentos de sombra en nuestras vidas,
pero ¿cómo los podemos superar? ¿Cómo podemos tener esa resiliencia o esa capacidad de ir más allá de los problemas? Y como le digo, tratar de buscar ese equilibrio. No siempre se dan todas las condiciones, hay gente que espera siempre que se den las condiciones propicias para ser feliz. Yo creo que tenemos que en los mismos entornos modificar las condiciones que podamos y sacar lo mejor de nosotros porque eso nos da calidad de vida. Entonces las enfermedades crónicas sin duda son el paradigma más importante a nivel actual, pero ya hemos visto también que por toda la globalización, el calentamiento, ¿verdad?, global, existe también el riesgo y por los patrones de vida de muchas poblaciones existe el riesgo también de que surjan enfermedades, las enfermedades emergentes infectocontagiosas, que también pueden ir ganando terreno. Se habla que las pandemias fuertes pues se dan cada 40, 50 años, pero la verdad es que el ritmo que lleva el mundo actualmente puede ser que las pandemias se acorten en su manifestación. Así que no podemos descuidar, como usted dice, los accidentes de tránsito, la salud mental, ¿verdad? Los intentos de suicidio o suicidios propiamente. Esa es otra parte también que tenemos que trabajar mucho, pero creo que la sociedad en general necesita como un cambio fuerte y es difícil bajo un panorama o un acercamiento, ¿verdad? Muy capitalista, en donde a veces se le da mucho valor al dinero y poco valor a la familia, a la vida misma, a los momentos de recreación, a los momentos de despeje mental. Se han impuesto cada vez metas más exigentes para la población, pero ¿a qué ha llevado eso verdaderamente? La gente es más feliz, la gente más bien se está estresando más, se está perdiendo salud mental, está teniendo mortalidad prematura. Es parte de lo que tenemos que seguir trabajando y creo que aquí, insisto, esto se construye no desde el Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social, se construye desde los diferentes sectores propiciando condiciones de vida más favorables, pero desde una óptica mucho más equilibrada, no solamente desde los parámetros monetarios de desarrollo clásicos que se han manejado en las últimas décadas, que lamentablemente han llevado, si se puede decir así, a que haya pues esa pérdida en salud mental, esa pérdida en posibilidad de acceso a muchas formas de tener mejores índices de salud. Doctor, un ángulo de su desarrollo profesional, usted, si mi memoria no me engaña, creo que estuvo aquí en el campus en su desarrollo universitario y luego fue al ministerio. Obviamente, la gama de opciones profesionales para un médico son múltiples y su preferencia por salud pública creo que se refleja un poco en lo que usted, en el tono de lo que usted estaba diciendo, su interés, pero si quiere compartir con las amigas y amigos algunas de las razones que lo llevaron a estos ámbitos de la salud pública y del propio Ministerio de Salud en los 2.5 minutos que nos queda restantes del programa. Bueno, yo en realidad escogí medicina, don Juan Rafael, y estudié en la Universidad de Costa Rica porque me gusta mucho servir a la población, me gusta mucho ayudar a la gente y siempre me gustó mucho las biociencias en general, pero siempre me gustaron también mucho los datos, la estadística. Incluso en algún momento yo pensé que economía, por ejemplo, o la misma estadística pura podía ser una carrera interesante. Pero lo cierto es que al final, cuando entro al Ministerio de Salud y hago mi año de servicio social, me doy cuenta que el impacto que uno puede lograr a nivel de la población en política pública, ¿verdad?, es mucho más alto, más fuerte que trabajando de uno en uno. Que al final, claro que la medicina de atención de pacientes es importantísimo, pero mucho de esto pues va justamente a curar la enfermedad. Pero cuando uno habla de política pública, habla de políticas de prevención de la enfermedad, habla de políticas de promoción de la salud, de habilitar espacios para que la gente esté con bienestar, el impacto es mucho mayor. Entonces eso fue lo que me llamó poderosísimamente la atención y claro que al final, al unirse con esta parte de epidemiología, de análisis de datos, que me encanta también, pues fue justamente lo que me atrapó en esta gestión de salud pública, que al final pues por dicha, he tenido la oportunidad de desarrollarme en ese campo y me encanta, es algo que me encanta y creo que hace falta tener buenos algoristas y que pensemos más allá justamente de solamente esa atención de la enfermedad, sino en un mundo donde todas esas acciones que hacen los diferentes sectores, desde la comunidad, desde las municipalidades, desde las asociaciones de desarrollo, ¿verdad?, en los diferentes lugares del país,
pueden facultar muchas condiciones para tener mejores índices de salud. Y no solamente es lo que siempre se ha pensado de tener más hospitales o más eventualmente servicios de atención de la enfermedad, sino más bien es cómo tener espacios para que la gente se desahogue más, para que la gente encuentre su mejor versión de sí misma y sobre todo eso, ¿verdad? De apoyarse en comunidad, apoyarse en una vivencia que al final es en sociedad y que tenemos que entendernos como entes sociales. No hay otra forma, ¿verdad? A menos de que usted ya se quiere ir a vivir en una montaña aislado, pero en realidad entender esto es muy importante para tener mejor salud. Pues de nuevo le agradecemos al ministerio y todo lo que hizo y sigue haciendo, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas que hace 15 UCR. Muchas gracias, doctor. Un honor, mucho gusto. Thank you.